Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Conectar. Vamos por el primer tema. Se difundió la noticia de que un parlamentario sueco había pedido a las empresas que no hicieran reparto de dividendos, ¿verdad? Aparte agregando el término de que estaba realmente ofuscado, furioso porque había empresas que estaban planificando eso. Bueno, esto yo lo tomo como un populismo innecesario. Si a quien le gusta el populismo podría hacer así, siendo parlamentario y ganando muchas veces más que por encima del resto de la población y de la mano de obra que en este momento a veces está en la casa padeciendo justamente penurias, baje su sueldo a la mitad, le quedará, ¿verdad? Le quedará más que suficiente y será más feliz. Y sobre si se puede vivir o no feliz, le doy un consejo. Hablé con el expresidente de Uruguay, Juan Mujica, que le puede decir que se puede ser pobre y feliz. Si le gusta el populismo, haga eso. Pero sembrar discordia con un grupo de la población, en este caso los empresarios, y ahí caen todos en la bolsa, ¿verdad? Caen todos. Yo quiero aclarar una cosa. Yo creo, no lo puedo confirmar, pero aquí en Suecia de seguro es así, porque es mi profesión saberlo. No se pueden hacer reparto de dividendos sin que la directiva haga una declaración pública donde dice que ha valorado la situación y no hay riesgo de que la empresa arriesgue la liquidez o arriesgue la producción. En fin, no se pueden hacer dividendos así como así, reparto de dividendos. He visto ya, me preocupé de mirar, a ver, grandes empresas y todas tenían ya clarísimo, uno de ellos es uno de los bancos más prestigiosos de Suecia, que lo dice claramente, dada el contexto de inseguridad, la directiva no se puede pronunciar si es o no viable, si va a ser viable económicamente un reparto de dividendos. Eso es por ley. Lo que les quiero decir es de que no hace falta ningún llamado a nada. Porque la ley está clarísima, no se puede hacer. Y no creo que haya directiva en este momento que pueda estar tan clara en lo que va a pasar que diga, sí, lo hacemos porque vi un caso y yo pensé, bueno, esto fue escrito para salvar responsabilidades que le van a venir, porque dice así, dada la información con la cual contamos, pensamos que no hay problema hacer un reparto, ¿no? Es decir, siempre va a haber ejemplos de barbaridades de este tipo, pero una directiva seria, y la mayoría de las empresas lo son, y aparte, cuidado, que la responsabilidad es individual. Quiere decir que si una directiva decide una cosa que va en contra de esa ley, se le aplicará las responsabilidades al director. Conclusión, no hay, según la ley, margen para reparto de dividendos que en este momento no se justifican por la situación dada y no hay directiva que pueda decir que tiene claro que se puede. Entonces, la ley misma es simplemente aplicar la ley. Pero eso de hacer un llamado crea como infesta el clima, ¿me entiendes? Es como si dijéramos, no vamos a aprobar medidas para facilitar que la gente se dé parte de enferma porque son tan vagos que ya sabemos lo que van a hacer. Históricamente se quedan en la casa aunque no estén enfermos. Y entonces cantidad de gente sana va a estar en la casa enferma porque no les gusta trabajar. Es decir, son barbaridades, ¿verdad? El populismo en este momento no ayuda. Y como yo digo, si alguien quiere ser populista en las esferas gubernamentales, baje su salario a la mitad. La gente se lo agradecerá y más aún si lo invierte para ayudar a grupos por ejemplo, personal de los hospitales que necesitan que les cuiden los niños, que necesitan que sean llevados a sus hospitales, y los taxistas, en un gesto de gran corazón, hay muchos que están llevando gratuitamente a este personal. Es decir, todo el mundo está poniendo de lo suyo lo mejor. Y eso es el tema que queremos reflotar. Si vamos a difundir noticias que sean las que justamente elevan la armonía y la unidad de nuestra gente. Se difundirá ahora por todo el mundo ese llamado a no hacer dividendos, es falso. Como era falso hace meses, que se difundió la noticia que las horas de trabajo en Suecia se disminuyen a la mitad, como si eso fuera posible. Ya hoy sabemos que fue un bluff. Tema, Unión Europea hoy se reúne
y hay discordancia sobre emitir bonos, es decir, papeles, pero que reactivan la economía para poderse endeudar y para poder paliar la situación crítica de algunos países como Italia y España. Ya lo habíamos dicho en el anterior programa, son países que ya arrastran una deuda, y los países que no arrastran deuda dicen así: emitir bonos en general a ellos los beneficiaría y a nosotros nos perjudicaría. Respetable desde el punto de vista local, pero entonces, ¿para qué está la Unión Europea? Y conclusión, la Unión Europea en una prueba de fuego. Si de esta reunión no hubiera unanimidad para sacar adelante un plan de ayuda, entonces países como Alemania, como Italia o España podrían bien decir: bueno, entonces seguimos el rumbo de Inglaterra, cada uno por su lado, nos arreglamos mejor, porque en todo caso, en este momento, los chinos han mandado un avión con técnicos y ayuda, y los rusos están haciendo lo suyo, y al final, en vez de tener mis vecinos europeos apoyándome en esta situación, me vienen mejor los vecinos más lejanos que están por lo menos poniéndole el hombro. Esto es una crisis de credibilidad si no se supera. Confiemos en que la cordura y la responsabilidad primen sobre los análisis más cortoplacistas, porque el proyecto europeo es un proyecto más a largo plazo y la economía se reactivará de una manera o de otra, pero podría dejar huellas imborrables en el caso de que prime el egoísmo. No es momento para eso, ni es momento para el populismo tampoco. La otra, la crisis de productividad. Sí, efectivamente estamos con medidas que tienden a paliar la crisis desde el punto de vista financiero, porque hemos aprendido. Aprendimos en las anteriores crisis, por ejemplo, el caso de España, cuando se paralizó, cuando la demanda se vino al suelo. También la inyección monetaria fue clave y a veces vino tarde y produjo justamente daños aún más grandes. Se ha ido aprendiendo, en política financiera se ha aprendido mucho, las inyecciones de dinero vienen, la demanda está de pronto en este momento mantenida gracias a que la gente tiene poder adquisitivo para consumir, pero sabemos que aparte hay problemas de producción, y esos son aún más graves, combinados con una crisis de demanda que se viene también, porque no se puede a largo plazo mantener la demanda a inyecciones de dinero. Cuando decimos que hay falta de demanda, estamos hablando de falta de poder adquisitivo, porque demanda, si alguien no tiene para comer, demandará sí comida, pero no tiene para pagarla. Entonces no la puede comprar. Y para comprarla hay que tener dinero. Y el dinero se lo están prestando, pero más tarde o más temprano tiene que tener dinero por cuenta propia. Es decir, la gente tendrá que ser reempleada. La gente que cayó en la desocupación tiene que de alguna manera recuperar su poder adquisitivo para poder consumir. Pero aparte de eso, tenemos problemas de producción, de que una empresa, por ejemplo, por más bien que haya hecho las cosas, con que tenga los líderes que pudieron crear servicios o productos a nivel mundial muy apreciados y que revolucionaron el mercado, pero que por una cuestión externa, que nada tiene que ver con su gestión, caen en una situación que los lleva a la quiebra, y el virus de la pandemia se tumba a una empresa que podía haber sobrevivido. Atención, que las inyecciones de dinero en una empresa no la salvan de la quiebra. ¿Por qué? Porque las sociedades anónimas, aquí en Suecia, pero en muchas partes del mundo, tienen reglas muy estrictas de cuándo se debe ir a quiebra. Aquí donde yo vivo, es el 50% del capital de acciones no debe ser consumido. Si se consume más del 50% por una pérdida acumulada, el capital ha sido consumido y la directiva tiene la obligación de tomar posición. Y en un plazo de meses, si no se soluciona eso, está obligado
a ir a quiebra, porque si no lo hace por ley, le corresponde responsabilidad individual. Quiere decir de que esta crisis se va a tumbar varias empresas. En el caso de que se aplique la ley, se va a aplicar porque ¿qué pasa? Habría que hacer un cambio de ley drástico en este momento y cambiar eso, y no creo que se haga, porque todos los esfuerzos están yendo hacia otro lado. Pero hay empresas que van a dar quiebra y no ayuda de nada. Y esto hay que entenderlo así, de que si alguien me presta a mí, pero al mismo tiempo yo tengo una deuda, mi capital está igualito, ¿verdad? Estoy usando este dinero prestado para pagar cosas que son urgentes, pero sigo teniendo esta deuda. Y esto, sumado a que en este año se me vino abajo la empresa y me produjo una pérdida, mi capital se ha consumido, más de la mitad. Eso tumbará a varias empresas. Por lo tanto, la conciencia de que los paliativos financieros solamente ayudan momentáneamente, pero que hay que tomar conciencia de la gravedad de esta crisis que comprende a la producción, a la cadena de distribución, a la demanda, es decir, al consumo, ¿verdad? Las tres van juntas. Por eso es tan especial, por eso requiere mucha conciencia, requiere mucha flexibilidad y no aferrarse a ninguno de estos males que hemos hablado anteriormente, como el populismo, como soluciones fáciles, como promover la desunión y la sospecha en vez de la unidad en el momento que todos lo necesitamos. Y con esto he hecho una especie de mezcla de distintos temas que son súper actuales. No se pierdan la reunión de la Unión Europea de hoy, a ver qué medidas se pueden tomar en conjunto, y sigan apoyando en todo a sus congéneres que en un momento que necesitamos mucha unidad. Deseándoles lo mejor, deseándoles realmente que lleven esto adelante, que sus familiares no hayan sufrido las peores consecuencias y que estamos para darnos siempre una mano. Yo confío en la gente, confío en el ser humano, vamos a salir de esto.